Con la llegada de Alejandro Magno a Babilonia en el siglo III a.C. y la fundación de Constantinopla en el siglo III después de Cristo, llega la Edad Media, donde el cristianismo fue el desarrollador del arte, a pesar de que en un comienzo no era permitido. Y por este motivo, las primeras iglesias se trataban de viviendas típicas. Este periodo de clandestinidad y persecución terminó con Constantino, quien declaró el cristianismo como la única religión oficial del Imperio Romano. El arte paleocristiano nació gracias a la adopción del cristianismo. Fue un arte que quería plasmar más la espiritualidad y la divinidad que la belleza del idealismo griego. Fue muy frecuente pinturas de pasajes bíblicos, principalmente eran composiciones planas, ya que se le daba más importancia a la idea principal de la obra. Las obras de arquitectura fueron catacumbas, las cuales eran excavadas principalmente en la toba volcánica. Estas servían a los cristianos como punto de encuentro y también para la inhumación de los muertos. Poco después se construyeron diferentes basílicas, muchas de las cuales financió Constantino. Estas basílicas generalmente consistían de 3 partes. En su interior, un atrio de acceso, el cuerpo de la basílica, que se dividía en 3 naves, y el presbiterio, donde se situaba el altar. La escultura a gran escala no era popular, pero la escultura en relieve que acompañaba a los sarcófagos, como la de Junius Bassus y las talladas en marfil, sí eran utilizadas ampliamente. El arte bizantino nació en el siglo V, una vez ha caído el Imperio Romano de Occidente y convirtiéndose en los reinos germánicos. El Imperio de Oriente es denominado bizantino. Los emperadores, y especialmente Justiniano, utilizaron la arquitectura como un instrumento político, para impresionar a los pueblos, tanto del interior como del exterior del imperio. Por tanto, es una arquitectura imperial, normalmente costosa, puesto que el emperador podría financiar los gastos necesarios para su programa constructivo. Algunas de las grandes construcciones fueron: Santa Sofía es una iglesia palatina construida junto al Palacio Imperial, y como el emperador quería realizar una construcción eminentemente grandiosa con el fin de manifestar así su poder, mandó a llamar a los ingenieros especializados en construcciones militares, porque se consideraba que así podría ejecutarse una obra con más innovación técnica que si la dirigiese un arquitecto. Estos ingenieros fueron Isidoro de Mileto y Antemio de Trales. Iglesia de Santa Irene. Su tipología es basílica con cúpula, es decir, es una estructura que pretende imitar a Santa Sofía, pero que se queda exclusivamente en un ensayo secundario de basílica presidida por una cúpula central. Mientras que en Santa Sofía se consigue un conjunto perfecto entre planta centralizada y basílicas, en Santa Irene no. Iglesia de San Vital de Rávena. Está formada por 2 octágonos, uno inscrito dentro del otro. El octágono central, con pilares, se extiende hasta el deambulatorio mediante 7 nichos formados por columnas. Tiene un gran presbiterio en el octágono interior, formado por 2 partes, tramo recto que ocupa la anchura del deambulatorio y remate de exedra. Está encuadrado en 2 pequeñas capillas y 2 más grandes formadas por un tramo circular y tramo rectangular. En el arte prerrománico se dieron la diversidad de estilos, que aunque poseen gran diferencia entre sí, en muchos aspectos conectan el uno del otro, bien sea en el material empleado como en las temáticas establecidas. Mientras que en el primer periodo se dan las primeras manifestaciones, en el segundo vendrá el auge que casi se entrelaza con otro estilo más establecido como el románico. Los ostrogodos fueron quienes se instalaron en Italia, cuyo arte se dejó influenciar por el arte clásico romano, así como el paleocristiano. En su arquitectura empleaban piedras y arcos de medio punto. Es el mausoleo de Teodorico el que destaca, situado en Rávena. En el área de la orfebrería, los visigodos desarrollaron en gran medida diversas joyas. Algunas de ellas fueron realizadas en oro, como incrustaciones de piedras preciosas como zafiros, perlas y cristales de colores. También otras fueron realizadas en bronce, como las fíbulas aquiliformes visigodas. Estas se empleaban como broches para sujetar la ropa simplemente, considerando que para este entonces aún no existían los botones sino hasta mediados de la Edad Media. En este segundo periodo tenemos que después de la invasión de los árabes del califato omeya en el año 711, todo cambió casi drásticamente. Mientras el reino visigodo se iría, la resistencia antiislámica resistió en el norte de la península ibérica, creando el reino de Asturias. En Francia, por otro lado, la dinastía merovingia se sustituyó por la de los francos carolingios. Fue así como en estos 2 reinos se daría el máximo exponente, si se quiere, del arte prerrománico. Arte románico. Se manifestó de manera más relevante en arquitectura, caracterizándose por un aspecto de solidez y por el uso del arco de medio punto y las bóvedas de cañón y de arista. Por este motivo, cuando el estilo comenzó a ser identificado y estudiado en el siglo XIX, se le dio el nombre de románico, al ser considerado una derivación del arte romano. La manifestación más clara de la arquitectura románica son las iglesias,
muchos de estos edificios albergan reliquias de santos, consideradas sagradas para sus fieles, y por lo tanto fueron centros de peregrinación que recibían viajeros de toda Europa, para generar un espacio eficiente, tanto para la liturgia habitual como para el culto de las reliquias. Durante el románico se desarrolló un tipo de planta con naves laterales, crucero y ábside con capillas, que permitía la circulación de los peregrinos por la iglesia. En escultura, sus manifestaciones más características son los relieves, especialmente los que se ubicaban en los portales de las iglesias. Con esta corriente artística se da fin al arte de la Edad Media. Esto no es todo por la historia del arte. Te esperamos en el arte del Renacimiento, en donde conocerás mucho más sobre la historia del arte. Recuerda darle like y suscribirte.